¿Alguna vez al ver una factura nos hemos detenido a pensar qué es exactamente ese impuesto que aparece ahí? Pues no es solo un número, es en realidad el resultado de una relación con reglas y protagonistas muy bien definidos. Hoy, precisamente, vamos a descubrir quiénes son los actores principales en este mundo de las contribuciones. Pensemos en esto como si fuera una dinámica entre dos partes. Por un lado está quien tiene el derecho a cobrar, y por el otro, claro, está quien tiene la obligación de pagar. La pregunta es, ¿quiénes son exactamente estos dos protagonistas tan esenciales en el sistema tributario? Bien, empecemos por un lado de la balanza, el que cobra. En el lenguaje fiscal a este protagonista se le conoce como el sujeto activo. Y como su nombre lo indica, es quien tiene el poder y sobre todo el derecho legal de exigir el pago. Ok, la definición formal suena un poco técnica, ¿verdad? Pero en el fondo es bastante simple. El sujeto activo es la entidad pública, o sea, el Estado, que tiene el derecho de crédito. Esto quiere decir que tiene toda la facultad legal para administrar y recolectar los impuestos. En pocas palabras, es el acreedor de esta historia. Y aquí viene un detalle muy interesante. Ojo, porque el organismo que nos cobra el impuesto no siempre es el mismo que creó la ley que le dio origen. Por ejemplo, es muy común que entidades de un estado o un municipio se encarguen de recaudar impuestos que en realidad son federales. Un dato clave para no confundirse. Bueno, ya conocemos a quién cobra. Pero, como sabemos, toda deuda tiene un deudor. Así que ahora pasemos al otro lado, a la contraparte, la figura que tiene la obligación de pagar. El sujeto pasivo es la persona o la entidad que con sus acciones activa, por así decirlo, la obligación de pagar un impuesto. Esa acción que lo detona todo se llama hecho imponible. Por ejemplo, si compramos algo, si vendemos algo o si generamos ingresos. Bueno, ahí estamos realizando un hecho imponible que nos convierte automáticamente en el sujeto pasivo. Entonces, esta es la forma más sencilla de verlo. El sujeto activo tiene el derecho y cobra. El sujeto pasivo tiene la obligación y paga. Una dinámica directa muy clara, ¿o no? Bueno, casi siempre lo es, pero hay sus excepciones. Y es que esa aparente simplicidad se enreda un poco con un impuesto que todos conocemos muy pero muy bien. El impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Aquí la cosa no es tan blanco y negro como parece. A ver, sigamos el viaje del IVA. Primero, una empresa vende un producto. Legalmente la empresa es el sujeto pasivo, así que es ella la que declara y le paga el IVA a la autoridad fiscal. Pero el consumidor, cuando compra ese producto, paga el IVA que ya habían incluido en el precio final. Así que, al final del día, aunque la empresa es la que hace el trámite, es el consumidor final quien realmente soporta el peso económico del impuesto. La palabra clave aquí, como lo explica la fuente, es traslado. La responsabilidad legal es de la empresa, pero la carga patrimonial, es decir, el impacto real en el bolsillo, se le traslada al consumidor. Y esa diferencia entre la obligación ante la ley y la carga económica real es importantísima. Ya vimos que una empresa puede ser el sujeto pasivo legal, como en el caso del IVA. Pero, ¿quiénes más pueden ser considerados sujetos pasivos ante la ley? Pues la respuesta es que esta categoría es bastante amplia. De hecho, la ley agrupa a todos los posibles pagadores en tres grandes categorías, que van desde lo más individual hasta figuras más colectivas. Primero están las personas físicas, o sea, cualquier individuo, gente de carne y hueso. Segundo, las personas morales o jurídicas, que son las empresas, las corporaciones, las asociaciones. Y tercero, una categoría muy curiosa llamada ficciones de la ley. Suena novela, ¿no? Pero se refiere a figuras como las copropiedades o una herencia que aún no se ha repartido. Para fines fiscales, se les trata como si fueran una sola entidad. Entonces, la conclusión es clara. El concepto de contribuyente o de sujeto pasivo es súper flexible. Puede ser una sola persona, un conglomerado enorme o, como vimos, hasta una figura legal creada para administrar un patrimonio. La obligación de pagar impuestos, en definitiva, tiene muchos rostros. Y todo esto nos deja con una última pregunta, para darle vueltas. En el caso del IVA, si es el consumidor final quien soporta toda la carga económica, ¿quién es el verdadero contribuyente? ¿Es el que tiene la obligación legal de declarar o es el que al final saca el dinero de su propio patrimonio para pagarlo? Es una pregunta que sin duda redefine lo que significa pagar impuestos.